Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia y bienvenidos nuevamente a otro programa más de Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y para nosotros es más que un placer que usted esté con nosotros nuevamente aquí en nuestro programa y esta vez bajo un tema más que importante para hablar y tratar, pues obviamente más que nunca en este tiempo en el cual estamos viviendo, y es sobre entidades espirituales malignas. O sea, hoy nuestro programa lleva el título de Entidades Espirituales Malignas, el caso de Amityville y la realidad espiritual. Yo sé que esto del llamado Amityville Horror, pues usted lo ha escuchado y pues ha sabido esto de pues, las películas que se han hecho relacionado a este caso. Otros acusan de que de este caso se hizo un fraude, para unos pues es bien verídico, para otros no. Pues en nuestro programa vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre las diferentes perspectivas y sobre los diferentes puntos. Además de todo esto, pues vamos a estar, como siempre en nuestro programa, comparando lo más importante que nos revela en forma que es clara y precisa relacionado a la realidad espiritual, y es sobre la Biblia. ¿Qué tiene que decir la palabra del Señor sobre esto? ¿Qué tuvo que decir Jesucristo sobre esto cuando estuvo aquí encarnado en forma humana en su ministerio, aquí junto con los apóstoles que Él eligió? Les recordamos que usted puede accesar a nuestras páginas en el internet www.miguelsanchezavila.com o www.miguelsanchezavila.org. Ahí en nuestras páginas usted puede accesar también directamente a nuestra tienda online, nuestro material evangelístico online, donde podrá adquirir nuestros libros. Recibimos a veces llamadas, bueno, por el momento la única opción por este medio, por el medio de nuestra página de internet para poder adquirir nuestro material es por el medio PayPal, y es un medio muy garantizado y muy seguro al cual le puede llegar todo a su dirección. Y es bien importante, escriba bien su dirección, esté al día con lo que es su dirección, donde usted recibe cartas y todo esto, para que sin ningún problema pues le pueda llegar nuestro material. Bueno, vamos a hablar directamente lo que la Biblia dice sobre esto de las entidades espirituales malignas, pero queremos comparar con un caso muy real, un caso muy sonado de la vida real. Vamos a pedir al director que nos muestre rápidamente, ¿verdad?, las imágenes que tenemos, ¿verdad?, a continuación. Creo que volvemos acá, creo que nos adelantamos un poquito en las imágenes, discúlpenos por ahí, ¿verdad? Es que pues en el seteo y lo que estábamos, creo que ahora sí. Vamos ahora a ver las imágenes relacionadas, ¿verdad?, a este caso, el caso de Amityville. Bueno, lo que usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor o donde cualquier medio que nos sintonice, su tablet, su smartphone, teléfono, etcétera, teléfono inteligente, etcétera, pues esa fue la noticia que para su tiempo, terrible noticia que para su tiempo surgió. Para hablar un poco de esto del caso llamado Amityville, o el horror de Amityville, dicho más bien en el español de esta forma, pues la fecha específica fue 13 de noviembre del año de 1974, donde 6 miembros de una familia de apellido DeFeo sufrieron un destino terrible en las manos del hijo mayor de la familia, Ronald Bunch DeFeo. O sea, los padres, Ronald Bunch DeFeo, los padres Ronald Sr. de 43, Louis de 42 y sus 4 hijos de nombre Dawn de 14, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthew de 9 años, tan solo 9 años de edad, fueron asesinados a disparos dentro de la casa, una casa de estilo holandés colonial, en el número 112 del Ocean Avenue. O sea, fue pues en donde esto sucedió y pues inmediatamente esa noticia se hizo eco. Un año después de lo que se conoce, una nueva familia llamado, ¿verdad?, del apellido Lutz, o sea, se mudaron, o sea, los Lutz se mudaron a la casa del 112 en el Ocean Avenue, y que era una casa de ensueño, o sea, para George y Kathy Lutz y sus hijos. Sin embargo, se vieron obligados a dejar la casa en 28 días, después de una serie de sucesos paranormales. Por lo menos en lo que ocurrió anteriormente, esta fue la persona que antes de que los Lutz se mudaran, pues esta fue la persona
que vivía ahí antes y que había matado a su familia. Entonces, pues, relacionado, ¿verdad?, a todo lo que esta gente vivieron, ¿verdad?, en esa parte, ahí en el caso de los Estados Unidos de América, bueno, de lo que surge de todo este caso, esta historia fue detallada y podemos decir, bueno, inmortalizada, primero en un libro escrito por una autora de nombre, por un autor de nombre Jay Anson, y después por adaptaciones de este mismo caso en una saga de películas que comienzan en la década de los 70, bueno, al final de la década de los 70, más específicamente en el año de 1979. Sin embargo, pues de este caso muchos se mantuvieron escépticos hacia la veracidad de la historia de terror del caso de la familia Lux. Y en el caso de eso que usted puede ver ahí, pues frente a la pantalla de su televisor, Jim Campbell, para aquel tiempo un fotógrafo profesional que fue traído por los Warren a la casa durante la investigación, hizo una fotografía de larga duración justo afuera de la habitación en la que solían pertenecer a los hermanos Mark y John Matthew DeFeo. Primero tuvieron, ¿verdad?, cosas que sucedieron aparentemente extrañas o no hubo nada extraño después, hasta que eso apareció cuando vinieron y tomaban el caso de la foto. Y de lo que creen algunos, ¿verdad?, y de lo que falta pues por conocer algunos sobre el caso de la realidad espiritual, pues muchos creen que este era el caso del fantasma o supuesto fantasma de John Matthew, que se estaba asomeando desde la habitación, o por lo menos eso era lo que se decía en el caso, ¿verdad?, de esto. Entonces, aún así, ellos también admiten que la foto no había sido o no ha sido aún todavía verificada científicamente, y el caso es que el 14 de noviembre, estamos viendo por aquí la fecha de 1974, la pequeña localidad de verano de Amityville en la zona norteamericana de Long Island se vio remecida, ¿verdad?, por lo que estamos diciendo, pues fue una terrible y macabra noticia cuando Ronald DeFeo, que para ese tiempo tenía 23 años, pues él, valiéndose de una escopeta calibre 35, masacra a su familia nada más y nada menos mientras ellos están dormidos, o sea, mientras dormían. Entonces fue un hecho terrible. En el interior de su propia casa, pues fue donde ocurrió esto, que estaba ubicada ahí en el 112 Ocean Avenue. Entonces, en las cercanías del río Amityville, que por eso pues es que se conoce, ¿verdad?, este nombre. Entonces, según la policía informa, o según se informó para ese entonces, los crímenes supuestamente presentaban algún tipo de peculiaridades que indicaban algunos rasgos sádicos que solo se podían, explicar en el caso de lo que vendría a ser entonces pues una mente enferma. Entonces, aparentemente la familia había sido narcotizada en la víspera, lo que garantizó al asesino el sueño profundo de las víctimas. O sea, todos dormían con las cabezas apoyadas sobre los brazos cruzados, todos habían sido fusilados con un arma de un calibre bastante potente, entonces por la espalda todo, excepto la mamá. Entonces, que fue que recibió peor aún, un disparo en la misma cabeza. Eso fue pues básicamente lo que sucedió en ese lugar allí. Entonces, DeFeo, tras ser capturado por la policía, insistió en el juicio que supuestamente él había escuchado una voz demoníaca y que entonces, mientras él escuchaba, pues obviamente el caso de esa voz demoníaca, aparentemente esta voz le había insistido y lo había persuadido y lo había manipulado, según las declaraciones de él, a supuestamente asesinar a toda su familia. Pero pese a que su abogado alegó locura, esta persona fue encontrado culpable de los cargos de homicidio múltiple y fue condenado a 25 años de prisión por cada asesinato cometido. O sea, pues prácticamente cadena perpetua, pues según el total, son más o menos creo que 150 años, pues cadena perpetua para esta persona por estos asesinatos. Entonces, lo que viene y sucede casi simultáneamente, y vamos rápidamente a ver, ¿verdad?, algunas imágenes que tenemos, pues obviamente sobre este caso. Vamos a pedirle
rapidito por ahí al director que nos ayude, de esa foto que se encuentra, pero pues esta persona sentenciado a 150 años en total de prisión, 25 por cada una de las víctimas de su familia. La cosa es que casi simultáneamente, en diciembre del año de 1975, la casa de 2 pisos de Amityville, donde pues habían vivido ellos, o sea, donde sucedieron estos terribles asesinatos, recibe pues a sus nuevos inquilinos, o sea, el matrimonio conformado por George y Kathy Lux, que fue pues los próximos que vinieron a residir ahí, o que vinieron a vivir allí en ese lugar. Ellos pues, el matrimonio estaba conformado por por ellos dos y por sus 3 hijos, Danny, Chris y Missy, pues una del primer matrimonio de la señora, ¿verdad? De Kathy. Entonces, pues, tomando en cuenta los espantosos sucesos que habían ocurrido allí, lo primero que hicieron los Lux, alegadamente de lo que ellos dicen, fue llevar a un sacerdote de nombre Ralph Pecoraro para que bendijera la casa, pero cuando el cura o sacerdote pisó ahí en la casa, puso su pie allí, aparentemente se habría escuchado una demoníaca voz que surgió inesperadamente en la planta alta de la casa, que le gritó al cura: lárgate de aquí. Por lo menos eso fue lo que ellos pues venían a testificar y lo que está escrito en los libros de las novelas que se hicieron. Entonces, después de esto, aparentemente, pues después las cosas no mejoraron, sino que empeoraron, tal como lo informó la prensa de la época. O sea, aparentemente en esa casa habían pues desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas desconocidas que aparecían y desaparecían en las paredes. Con el paso de los días, George, el padre de la familia, aparentemente comenzó a mostrar síntomas muy extraños. O sea, por ejemplo, según el testimonio, decía que sentía un frío mortal y pasaba las horas del día frente a la chimenea. Entonces, aparentemente dejó de asearse, se convirtió en una persona, bueno, así podemos decir, dejada. En otros lugares se le dice como desaliñada. Y una persona que también gruñía por los rincones de la casa, y su carácter como que se volvió un poco agresivo y solitario, ¿verdad? Ese es en el caso del señor Lux, que se había mudado ahí poco después de los asesinatos que surgieron allí. Entonces, a lo anterior, supuestamente se le sumó la espeluznante aparición de Jody, un presunto demonio que se manifestaba en forma de una niña y que se mostró por varios días a la hija menor de ellos, o sea, a Missy. Entonces, Kathy Lux también en par de ocasiones comenzó a tener también en algunas ocasiones muchas pesadillas sobre los asesinatos anteriores, y el mismo George se despertaba todas las noches a una hora específica, que eran las 3:15 de la mañana, hora en que precisamente se cometieron los crímenes. Entonces él afirmó haber visto otras presencias demoníacas en la casa que aparecían cuando las ventanas se llenaban, que aparecían aparentemente seguido de que las ventanas de la casa se llenaran de mosca, y que la puerta principal de la casa, pues aparentemente, según dicen ellos, pues era golpeada muy fuerte. Entonces, a partir de esos momentos, los Lux trataron, pues, ellos pues dieron un poco de testimonio de lo que vivían allí, y ellos pues, además de todo eso, a conveniencia, ellos comenzaron a asistir a programas de radio y televisión para contar sus experiencias. O sea, la misma casa y sus alrededores se llenaron también de investigadores, expertos en la materia, o sea, gente de lo que se le llama del campo paranormal, mediums, y se llenaron también de investigadores, supuestamente que pues se le dice como casa espíritu o casa fantasma. Entonces, por esa misma época, alguien descubrió en el sótano, oculto detrás de la alacena, algo como pintado de rojo que no estaba en los planos de la casa, y al parecer la actual casa había sido construida sobre un centenario sanatorio indio
donde se llevaban a los enfermos y moribundos para dejarlos morir allí. Ya eso en la época mucho antes, ¿verdad?, de lo de la casa. Entonces, posteriormente, el terreno había sido adquirido por un tal John Ketchum, un brujo que había escapado a la famosa quema de brujas de Salem, según lo que se averiguó, y que presuntamente utilizó ese solar en esa casa para venir a hacer, ¿verdad?, unos rituales satánicos. Entonces, pues a todo esto, además de todo lo que se conoce, que pues es un poco curioso algunas cosas, porque por lo menos esto de las 3 de la mañana, 3:15 de la mañana, pues en el campo espiritual es lo que se le conoce, o por lo menos mucha gente la conoce así, y tradicionalmente, como decir la hora del diablo, porque es la hora en donde los asesinatos más suceden, es una hora en donde las experiencias paranormales, por así decirlas, paranormales o misteriosas como esta, claro, nosotros sabemos lo que está detrás de eso, pues es cuando cobran mayor fuerza. Además de que pues aquí en nuestro programa hemos traído a exbrujos, hemos inclusive hecho conferencias fuera de Puerto Rico con exbrujos. Cuando decimos exbrujos es que antes lo fueron, ahora son evangelistas, convertidos, predican de Cristo, pero también coincide mucho con esta hora de las 3 de la mañana, 3 y pico, y es precisamente una hora en donde todo el mundo está dormido y donde suceden toda clase de cosas extrañas, y se le dice también la hora del diablo porque aparentemente es donde vienen a surgir más manifestaciones y más de estas situaciones, también aparentemente porque es una hora contraria a la que murió Jesucristo, que fue, verdad, ya en horas de la tarde. Pues entonces el reverso viene a ser a las 3 de la mañana. Entonces, alguna gente estuvo siempre escéptica o que no se creía mucho lo que decían los lux, luego de que pues ellos testificaban de todo lo que se veía en la casa, etcétera, porque pues más bien algunos, ya en otro lado, tomando otras opiniones, pues venían y acusaban esto de fraude, o sea, ya que pues ellos decían que esta gente solo vivieron en esta casa apenas por 28 días y decidieron abandonarla solo con decidieron abandonarla solamente ante la recurrencia de aparentes fenómenos sobrenaturales o paranormales, etcétera. Entonces, posteriormente, parte de la prensa los acusó a ellos de aparentemente realizar un montaje con presuntas experiencias paranormales y de estar en conveniencia con William Weber, que era el abogado defensor de DeFeo, al que le dieron todos esos 150 años de prisión, aparentemente pues para tratar de aprovecharse y convencer a la opinión pública de que DeFeo había asesinado a su familia bajo la influencia de supuestas fuerzas maléficas que infestaban la casa, lo que lo habría pues quizás ayudado a él como defensa legal del múltiple homicidio. La realidad es que pues como quiera esto no le ayudó. Entonces la cosa es que aún no se sabe a ciencia cierta si estos sucesos sobrenaturales en la casa de Amityville fueron verídicos o no. Como veníamos diciendo, pues como ya usted conoce, se han hecho muchas películas hasta pues un poco más cercanas a nuestro tiempo, no solo para esa época del 1979, ahí es cuando comenzó, pero la realidad es que de libros, películas, pues se ha hecho mucho relacionado a esto del Amityville Horror o el horror de Amityville. Entonces, pues podemos decir, pues en este caso, pues de esta gente, los que habitaron en esa casa, aparentemente los únicos que alegaron estas manifestaciones paranormales, pues fue esta persona luego de haber matado a su familia, su entera familia de esa forma tan terrible, y los Lux que después se mudaron ahí poco después de que eso sucedió. Bueno, lo cierto es que pues las novelas que se hicieron sobre esto, basándose en una historia real, en estos sucesos, fue escrita ya en el año de 1977 por este escritor estadounidense Jay Anson y tuvo un gran número de ventas. 2 años después la novela fue llevada al cine y pues de ahí es donde pues de estas varias secuelas y todo eso, pues eso siguió. Ahora,
fuera de todo eso, yo quería traer este caso bien mencionado y un caso de la vida real y obviamente hablar las dos caras de la moneda, de los que piensan uno y de los que piensan otro, para entonces compararlo y llevarlo a lo que nosotros queremos aquí con el caso de la Biblia, porque bueno, es que también surgen estas cosas o estas preguntas de estas cosas que pasan y viene la gente, bueno, los cristianos y otra gente que quizás están comenzando de nuevo o no conocen un poco, ¿verdad?, esto de la realidad espiritual, viene esta pregunta, bueno, pero ¿existen los fantasmas? ¿Qué explicaciones se les pueden dar a algunos sucesos paranormales, como le dicen así? ¿Y cómo yo puedo entender, de acuerdo a la Biblia, lo que es la realidad espiritual? O sea, ¿cómo yo puedo ver esto o desde qué perspectiva yo lo puedo ver? Yo como cristiano o como creyente o pues conocedor en el caso de la palabra del Señor. Y bueno, para explicar todo esto hay una parte bien clave. Si vamos a hablar en el contenido de lo que son estas partes, te podemos decir, bueno, fuerzas malignas o estas manifestaciones extrañas. La realidad es que en varios casos cuando tocamos esta temática en nuestro programa, hemos explicado que la Biblia es clara y la Biblia dice que a los hombres les es dada una oportunidad y después el juicio. Claro, hay propósitos divinos que trascienden a estos principios espirituales establecidos, porque por lo menos pues está determinado para todos que mueran y después el juicio, pero el caso de, por ejemplo, Lázaro murió, pero el Señor en el cuarto día lo resucitó. No es que el Señor Jesucristo haya ido en contra de sus propios designios, porque pues Él es Dios, sino que hay propósitos divinos que también hay que entender, trascienden por encima a los espíritus, a los principios espirituales, trascienden por encima a lo espiritual. O sea que hay cosas establecidas, pero el Señor también en su soberanía, con un propósito divino, pues Él también puede ir más allá. En el caso de Lázaro, Lázaro murió, pero resucitó. Y en Jesucristo, pues también está el poder de la resurrección. Y eso es bien importante, pues, que nosotros lo veamos aquí. Pero lo que queremos aquí añadir es que en la Biblia no se dice por ningún lado que una vez que la persona muera, esté vagando por allí. Si mencionamos la palabra espíritus, no podemos decir que son seres humanos, porque la Biblia dice que cuando la persona muere, el espíritu, que es lo que es la vida de la persona, vuelve a Dios que lo creó. O sea, el espíritu de vida de la persona vuelve a Dios, el cuerpo vuelve al polvo, y la cuestión aquí es que lo que se va a condenación o a salvación, a pasar la eternidad, es el alma de la persona. O sea que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios y lo que queda es el alma. Si se habla de espíritu, no se puede decir que son personas. Cuando son espíritus, se está hablando de un ente espiritual más allá. Eso es lo que la Biblia dice. Y en este caso, cuando se dan este tipo de manifestaciones contrarias a lo divino moralmente establecido, y que vienen a querer atormentar y todas estas cosas, que es lo que pasan los que mueren en sus pecados y van a la condenación, pero que los quieren traer aquí a la tierra a través de estas manifestaciones, bueno, hermano, lo que está detrás de ahí son los demonios. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Ahora, hay una historia en la palabra del Señor que nos puede ayudar a explicar bastante sobre este caso de lo que es pues preparado de parte del Señor para ellos. Y estoy hablando de los demonios en el futuro. Esto no solo incluye a los demonios solos, incluye a aquel que los dirige, el cual pues ya conocemos que se llama Diablo y Satanás, o sea, el engañador, el acusador, el enemigo de las almas. Antes que nada, pues vamos a leer aquí en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, y es el caso, ¿verdad?, sobre los endemoniados gadarenos. Y esto vamos a aprovechar en nuestro programa hoy para explicar, porque en esta historia bíblica, pues viene a haber alguna confusión. No es que la Biblia se contradiga, y esto lo hemos explicado también a veces en nuestros mensajes, en nuestras conferencias y cuando tocamos esta temática. O sea, no es que la Biblia se contradiga. La cosa es que la Biblia fue escrita en un idioma original. Este idioma original de la Biblia está en el griego,
específicamente el griego helenístico, y en el hebreo y el arameo. Entonces, lo que pasa es que estos idiomas tienen una amplitud más gráfica, ¿verdad?, en la forma de descripción, y los traductores, por lo menos, pues vamos a hablar en el caso nuestro al español, o sea, al inglés, o sea, cualquier lengua de esta, pues ellos hicieron el esfuerzo mayor en llevar estas escrituras del idioma original a estos idiomas, a nuestros idiomas, para que se pudiera contener y preservar lo máximo en el mensaje bíblico. Pero si hay algo de lo que tenemos duda, pues hay que ir al mensaje original, a la idea original, al idioma original. Por eso es que surge la teología en el caso pues del aprendizaje de las Sagradas Escrituras, cuando es un poco más a profundidad, cuando hay algunas dudas y se quiere, ¿verdad?, aprender más allá, porque la cuestión es que inicialmente la Biblia, cuando la aceptamos como palabra de Dios y Dios nos toca de una forma bien profunda y grande, como solo Él lo sabe hacer en nuestro espíritu, en nuestra alma, que nos vivifica, inmediatamente, aunque no entendamos unas cosas allí, nosotros la aceptamos como palabra de Dios. Pero la cosa es que pues hay que tener en claro esto. Y hoy vamos a tratar algo. Y aquí en Mateo, yo lo voy a leer, capítulo 8, versículos 28 al 34, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, y feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Entonces dice, estaba paciendo lejos de ellos un gato de cerdo, y los demonios, o sea, si seguimos leyendo un poco en la historia, se nos dice: cuando los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él le dijo: id. Y todos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y aquí pues perecieron en las aguas. Y los que apacentaron huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. O sea, está hablando en plural. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Por lo menos ahí en ese capítulo 8, en Mateo, es donde queremos hacer referencia, donde se nos dicen que eran dos. Vamos al siguiente mapa, y yo quiero que usted me acompañe aquí. Tenemos por ahí, vamos rapidito por aquí en las imágenes, y más o menos ahí en ese mapa tratamos de explicar alguna duda, más que todo en el caso, ¿verdad?, de aquella gente que no creen en Cristo, y que en vez de dedicarse quizás a buscar un poco, se dedican a cuestionar la palabra, o sea, lo que le llamamos ateo, o sea, se dedican a cuestionar las palabras y cosas que no entienden, y muchos alegan que supuestamente geográficamente aquí viene a haber como que una contradicción en la Biblia. La respuesta es que no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que hay que entender un poco, ¿verdad?, en el contexto lo que nos dice en la Biblia. Bueno, la cuestión es que para explicar un poco acá, hasta el momento, en esa época, en su ministerio, cuando Cristo estuvo aquí en su ministerio terrenal, Él había demostrado su autoridad sobre las enfermedades y sobre la naturaleza misma. O sea, la cuestión aquí que asombra es que cuando Él va con sus discípulos, antes de llegar al otro lado, se desata una tempestad. Pareciera que esa tempestad era causada por las potestades que estaban aprisionando a esos endemoniados gadarenos. O sea, Jesús solamente le dijo al viento: calla y enmudece, y se hizo bonanza. O sea que en la Biblia por todos lados se nos dice que tanto el diablo como las potestades malignas tienen poder sobre la naturaleza. Pero también se nos dice que Dios está por encima de lo que ellos puedan hacer. Entonces, el caso de Jesús y sus discípulos, pues ellos habían cruzado el mar de Galilea y viajaron aproximadamente unos 15 kilómetros, y entonces la cuestión es que aquí era la primera vez que Jesús salía del territorio israelita, y en ese pasaje que hablamos, pues nos habla de un episodio muy conocido pues para el pueblo cristiano, que tanto Marcos como Lucas registran también, pero es muy polémico porque para algunos, ¿verdad?, presenta algunas variaciones en cada uno de ellos. La primera variante entre los tres evangelios radica en el nombre que se le da a los habitantes de la región donde Jesucristo llega. En los textos originales
se le llama a los habitantes de esta región donde ellos llegan Gergeseno. O sea, en Mateo 8:28 dice gadareno. En el caso, pues, nos habla también lo mismo, pues, en Marcos 5:1 y Lucas 8:26. De ahí que podemos ver, ¿verdad?, cómo estos gentilicios se utilizan en las diferentes versiones de la Biblia. La cuestión aquí es que, pues, para poder explicar, la mayoría de los teólogos están casi de acuerdo en cuanto a la explicación de esta variante, y es que la cuestión es que sabemos que era una región de cuevas usada como tumbas ese lugar, y que una sierra escarpada descendría como que abruptamente hasta la orilla misma del agua. Esta descripción no corresponde, la cuestión pues es que no corresponde a Gerasa, que es un pueblo situado por lo menos unos 48 kilómetros al sur, o sea, suroeste del mar de Galilea, como usted puede ver la diferencia en el mapa allí. Sin embargo, corresponde a Gadara, que podía muy bien ser indicado como el pueblo habitado por gerasenos. Esa es la explicación. Entonces, pues, la cuestión aquí, pues, cuando explicamos un poquito más sobre esto que venimos diciendo, pues, Gergeseno sería como una adaptación fonética al nombre de Gereseno. Si se supone que la ciudad más grande de Gerasa, ubicada principalmente unos pocos kilómetros al sudoeste del mar, pero extendiéndose a la costa misma, era la capital de todo el distrito al que pertenecía Gadara. Entonces la cuestión aquí es que cuando comparamos así es que comienza a tener sentido diversas designaciones geográficas. Y pues además esto, en Gadara, situada a la costa nororiental, a unos 10 kilómetros en diagonal al sudeste de Capernaum, hay ciertamente un cerro que desciende abruptamente hacia las aguas. Entonces también hay muchas cuevas con evidencia de que eran usadas como sepulcro. La segunda variación que encontramos en este relato en Mateo, bueno, la cuestión es que nos dice que eran dos endemoniados. Y aquí pues es donde viene la otra variación, o sea, mientras que Marco y Lucas habla de uno de ellos. Entonces la cuestión es que pues posiblemente el propósito de Mateo era demostrar el poder y la autoridad que Jesús tenía sobre los demonios, mientras que Marcos y Lucas pues en este caso se enfocaron más en uno de ellos, que fue el que habló por los dos, y al ser liberado quiso seguir a Jesús, pero lo dejó en la región de Gadara. O sea, Jesucristo lo dejó en la región de Gadara para que diera testimonio de lo que había sucedido, siendo pues Marcos el evangelio que más detalle nos viene y nos da al respecto. O sea que pues cuando leemos la Biblia hay que ser un lector atento. Yo no puedo, o sea, por eso la cuestión es que si vamos a leer la Biblia hay que inicialmente creer, pero si vamos a leer con el propósito de querer venir a desacreditar, mire, la cuestión aquí es que si no se entiende algo, se pregunta o se averigua, pero qué bueno por los que inicialmente aceptan por fe sin todavía entender, porque mire, ya hablando un poco, pues ya le estamos viendo lógica a lo que entonces la Biblia nos dice entre esto de Geraseno, Gergeseno y Gadareno, y también a la aparente contradicción que había aquí. No es que había una contradicción, yo también lo explico de esta forma. Bueno, póngase un ejemplo, yo quiero explicar el set de grabación aquí donde estoy. Ahora mismo hay aquí 3 cámaras de televisión. Ahora mismo yo tengo aquí mi iPad. Ahora mismo pues estamos aquí hablando y discutiendo sobre este tema o este tópico. Bueno, pues póngase un ejemplo que hubiéramos 2 en el programa y el programa termina. Bueno, entonces yo quiero describir las 3 cámaras, pero el que estuvo conmigo en el programa no quiere describir las 3 cámaras, sino que sencillamente quiere hablar del set de grabación. Como quiera, es el mismo lugar y todo estuvo allí. Bueno, esto fue en el caso, ¿verdad?, de los evangelios. Bueno, el testigo presencial nos quiere hablar, o en el caso de Mateo, nos explica que hay 2 endemoniados gadarenos. En el caso de los otros evangelios se nos dice que hay uno porque se quiso solo describir al que estaba más endemoniado que de los 2, al que habló en nombre de los 2 y al que quiso seguir a Jesús, que pues era, según podemos ver aquí, la misma persona.
Entonces la cuestión es que hay que ver las diferentes descripciones que en la Biblia nos dice, y por ningún lado la Biblia se contradice ni tiene ningún tipo de errores. Solo hay que saber cómo nosotros podemos discernirla allí. Entonces esto de la obra maligna de Satanás. Bueno, dice en Mateo 8:28, y vamos a repetir por aquí: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. O sea, este pasaje nos muestra uno de los ataques más despiadados de los demonios en la vida de seres humanos, y se llama la posesión demoníaca. O sea, en el Nuevo Testamento hay varios casos de posesión demoníaca, pero en este específico nos muestra un claro cuadro de la terrible condición a la cual los demonios pueden arrastrar a una persona. Y en la siguiente ilustración, vamos a verla por acá. Bueno, nos recuerda, y ya le hemos mostrado un poco sobre el caso de esta historia. Por lo menos en esa ilustración viene más a la perspectiva de cuando se nos habla del que estaba más poseído. Pero la cuestión es que si ya Mateo nos dicen que eran dos, pues eran dos. En los demás se nos describe solo uno, pero eran dos que estaban ahí. Y no es porque hubieron errores, sino porque en los diferentes evangelios se nos quiere mostrar de una manera diferente lo que Dios nos quiere mostrar de diferentes ángulos, lo que fue este suceso. Igual para otros sucesos en el caso de la palabra del Señor. Entonces en el Nuevo Testamento pues hay varios casos de posesión. Aquí vemos una posesión terrible. Entonces la mención de demonios confirma la realidad de fuerzas espirituales que hay pues poderosas en el universo, en este caso que son caídas y que son enemigos de los seres humanos. Pero usted que nos sintoniza, los demonios no quieren lo mejor para usted. Usted puede ser satánico, brujo, lo que sea, usted puede bregar con algunos poderes y que eso es parte del engaño, pero los demonios no quieren al ser humano, igual que Satanás. Satanás no quiere al ser humano. Entonces, pues, las Sagradas Escrituras tienen mucho que decir con respecto, ¿verdad?, a ángeles y demonios. Las Sagradas Escrituras, pues, en el término que tanto en el hebreo malak y griego ángelo, que significa mensajero, o sea, si hablamos de ángeles y demonios, se aplica generalmente a seres sobrenaturales y celestiales cuyo ministerio es actuar como mensajero y agente de Dios en la realización de la voluntad divina, y que son seres superiores a los seres humanos. Bueno, ese es en el caso de los ángeles. De acuerdo a la Biblia, pues ellos fueron creados por Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, lo dice Colosenses 1:16. Entonces, pues, la cuestión aquí que podemos hablar es que cuando Dios se le aparece a Job, Él también le pregunta, pero mire, ¿dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y cuando dice hijos de Dios se refiere, ¿verdad?, a los ángeles, mucho antes aún de la creación del ser humano. O sea, la palabra demonio proviene del griego daimonión y se le considera como espíritu malo. Y ahí volvemos a la cuestión. O sea, cuando hablamos de espíritu, no es que se habla de persona. Cuando se habla de espíritu, no se habla de que una persona murió por ahí y está caminando. De acuerdo a la Biblia, cuando la persona muere va a la salvación o a la condenación, a menos que por el designio divino haya un propósito divino tan poderoso como en el caso de Cristo y Lázaro, que Cristo lo resucitó. Porque usted se preguntará, bueno, pero la Biblia dice que a los hombres les ha dado una sola oportunidad y después el juicio. ¿Cómo entonces fue que Lázaro murió y Cristo lo resucitó después de 4 días, hasta por encima de lo que creía la tradición judía? Bueno, lo que pasa es que hay propósitos divinos que van por encima de los principios espirituales. La cuestión aquí es que si una persona muere, su espíritu no queda por allí. Cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Entonces el alma va a la salvación o va a la condenación, y la cuestión aquí es que pues el cuerpo vuelve al polvo. Si se habla de espíritus, ya es de algo sobrenatural allí en el campo espiritual superior
a los seres humanos. Y bueno, como venimos hablando, pues en el pensamiento judío tardío, los demonios aparecen más explícitamente como seductores de los hombres y enemigos de Dios, y se les describe con varios nombres, o sea, espíritus inmundos, como en el caso de Marcos 6:7, y ya citando la Biblia, espíritus malos o inicuos, como en el caso de Lucas 7:21, Hechos 19:12 al 13, y estoy dando la cita específica, vamos a repetirla. Se le describe como espíritus inmundos, eso a los demonios, lo dice Marcos 6:7, espíritus malos o inicuos, como lo explica en Lucas 7:21, y también en Hechos 19:12 al 13, espíritus de adivinación, también referidos a ellos, como en el caso de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Se le llama también espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1, y espíritus de error, por excelencia. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6. O sea, cuando Jesús llega ahí a la región de Gadara, le salen al encuentro estos dos endemoniados que se describen como feroces y violentos, a tal punto que nadie podía pasar en ninguna forma por ese lugar. Entonces, también los tres evangelistas, en el Evangelio, los que nos hablan en el Evangelio, en la Biblia, pues ellos, los tres explican de igual forma que presentan que estos endemoniados vivían en los sepulcros. Claro, en uno de los tres evangelios se nos habla de que eran dos. En los otros solo se nos menciona uno de los dos, pero todos concuerdan que vivían en los sepulcros. Terrible. Entonces, estaban con esos espíritus inmundos viviendo en los sepulcros. Aparte de esto, estos endemoniados experimentaban por obra de los espíritus malos una fuerza que no era natural, sino una fuerza sobrenatural, o sea, una fuerza sobrehumana, ya que anteriormente los que vivían por ahí, que habían tratado de aprisionarlos con cadenas, ellos habían hecho pedazos las cadenas y no habían podido hacer nada con ellos, con esos endemoniados. Lo que vemos aquí es que el deseo del enemigo en conjunto con los demonios es destruir las vidas. No descansará hasta que las almas vivan en una condenación aquí en la tierra, y después en un tormento en el lugar de condenación temporal que se llama el infierno. Porque la cuestión es que, de acuerdo a la Biblia, los que están hoy día en el infierno, la Biblia nos dice que ese no es el lugar de condenación eterno, sino que los que están ahí serán juzgados y serán echados a un lugar peor, en el cual también el diablo será atormentado, y se llama el lago de fuego y azufre, dos lugares totalmente diferentes. Entonces, bueno, son cosas bien terribles. Ya pues vamos a ir viendo pues en estas imágenes que nos recuerdan un poquito, en esta ilustración, la hemos visto, ¿verdad?, en nuestra programación. Vamos a pedir al director que la muestre de nuevo por aquí. Y ahí es pues cuando el Señor Jesucristo arriba o llega allí a ese lugar. Entonces pues inmediatamente cuando los endemoniados ven a Jesús, corren a Él. El Evangelio según Marcos agrega que no solo corrieron a Él, sino que también se arrodillaron. Lo dice en el versículo 6 del capítulo 5 en Marcos. Al estar ante la presencia del Mesías, ellos exclamaron: bueno, pero ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Entonces ellos hablan inclusive hasta sobre el caso de, muestran un temor porque el Señor los va a arrojar, ¿verdad?, al abismo. Esto es impresionante porque ya pues se nos dice en la palabra del Señor, en el contexto profético, que ya hay demonios en el abismo. O sea, demonios que están ahí, que son unas potestades demasiado fuertes, que serán sueltas en los días de la gran tribulación, pero estos demonios saben que será su futura prisión temporal cuando Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez y el diablo se ha echado en el abismo. Obviamente, si el diablo debe ser echado ahí, él también. Y este endemoniado decía eso. Bueno, después de todo esto, entonces viene algo que sucede. Una reacción de los habitantes de Gadara, después de que los demonios que habitan en ese hombre, que le dice que son legión, que eran muchos, piden ser echados, ¿verdad?, a un hato de cerdo. Entonces ellos van para allá. Entonces
aquel demonio, como venimos diciendo, dijo que se llamaba, o sea, los demonios dentro decían que se llamaba legión porque eran muchos los que habían poseído a aquellos hombres. O sea, una legión era un regimiento de miles de soldados, por tanto, pues era considerable y era bastante fuerte la cantidad de demonios que había allí. Y la cuestión, pues, es que para los judíos, y hablando un poco de la tradición judía, esto no era difícil de creer, ellos creían que la cantidad de demonios que existía era tan grande que por cada hombre común a su mano derecha, y esto es parte de la tradición judía, que por cada hombre común a su mano derecha existían 1000 demonios y 10.000 a su izquierda. De ahí vienen a veces esos dichos, tal mató miles y los otros a los 10.000, pues viene de allí. Ellos también solían decir que no se podía mover una aguja de coser, ya esto es pues parte de la tradición, solo para compartir, que no se podía mover una aguja de coser sin traspasar a uno de estos espíritus malignos. Bueno, la cuestión es que ya yéndonos a lo bíblico, el Evangelio según San Marcos nos dice que al saber que Jesús los iba a expulsar de los cuerpos, los demonios le rogaron que no los echase a la región de Gadara, lo dice en Marcos 5:10. Y Lucas nos ofrece otro detalle para comprender mejor la petición de los demonios. O sea, les rogaban para que no los echase en el abismo. O sea, ambos relatos pueden como que conectarse con gran facilidad y la Biblia nos enseña que no todos los demonios están libres y hay algunos de ellos que están encerrados en prisiones de oscuridad y en ellos la cuestión es que algunos otros están encerrados dentro de límites geográficos. Bueno, la cuestión aquí es que si vamos a hablar un poco de límites geográficos, pues quiere decir que si el reino de las tinieblas, bueno, la Biblia me dice que son potestados, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues quiere decir que hay una persona de alto mando, o sea, un espíritu inmundo de alto mando más poderoso que tiene fuerza e influencia, asignado por el mismo diablo sobre un grupo de demonios de rango más inferior. Yo creo que la insistencia a que no los moviera del área geográfica donde se encontraba era que tenían miedo de caer por encima de otra potestad y pues ya ellos conocen allí. Pero el terror mayor era que no los echara al abismo. La cuestión es que todavía no era su tiempo y Cristo ni siquiera los echó al abismo. Y reprender a un demonio y decir, yo te reprendo y te echo al abismo. Usted no tiene el poder de echar a los demonios al abismo. El que los va a echar al abismo va a ser el mismo Mesías cuando venga aquí su segunda vez, y ese va a ser el destino temporal de Satanás también. Lo que pasa es que el poder que tenemos es de reprenderlos en el nombre de Jesús. No decir, te odio Satanás, demonios, te odio. Esto no resuelve nada. Aquí la palabra nos dice que el arcángel Miguel, siendo un arcángel, no profirió ningún juicio de maldición cuando disputaba contra Satanás el cuerpo de Moisés, en donde nos revela esa historia y por algo a Satanás le interesaba. Pues fuera de lo que sea este tema ya profético, que luego estaremos hablando con más detalle, pues la cuestión aquí es que la palabra fue bien clara. El Señor te reprenda, y esa es una autoridad en la cual en el nombre de Jesús y el Señor te reprenda, tenemos los creyentes, ¿verdad?, sobre el caso de los demonios. La cuestión es que hay que empaparnos de autoridad. Bueno, y recordando un poco en la historia bíblica, vamos a ver aquí el caso pues, de esto final, que nos recuerda un poco, ¿verdad? Seguimos repasando por aquí, bueno, el caso de los endemoniados gadarenos y el caso de Gadara. Bueno, la reacción de los habitantes de Gadara no es la que se esperaría, o sea, pero la cuestión aquí es que vemos en contraste el carácter de Jesucristo, del Mesías, dejando libre a una persona endemoniada. Sin embargo, lo vemos en el carácter al ser humano, pero en este caso al ser humano pesetero, que no le importa para nada la vida humana. O sea, la reacción de estos habitantes no era lo que se esperaba, o sea, pero describe muy bien quiénes eran ellos. O sea, valían más los bienes y riquezas que la misma vida humana. En lugar de estar alegres y ver que estos hombres ya habían estado cuerdos, tal y como lo describe pues, en el caso pues, de la Biblia, tal y como lo describe, vamos a hablar pues, en este caso Marcos, al referirse a uno de ellos que estaban consternados, pues posiblemente por la pérdida del hato de cerdo,
vienen a Jesucristo y en vez de estar tan agradecidos, pues vienen y le piden que se vaya. O sea, para ellos las riquezas y posiciones venían a ser más importantes que el bienestar de las personas, por lo que no valoraron el milagro de Jesús y todavía les rogaron que se fuera de ese lugar. Terrible. Preferiblemente es estar con Dios que con algunos seres humanos.